Hola chicos, en la clase de hoy seguiremos viendo el tema de porcentaje y haremos esta vez el cálculo directo de algunos descuentos o recargos, como usualmente los solemos utilizar en nuestra vida diaria. Supongamos, vamos al primer caso, para calcular directamente un descuento o un recargo en algunas situaciones. Con un 5% de descuento se termina pagando el 95% del valor. A ver, miremos el ejemplo. Supongamos que quiero comprar algo que cuesta 200 pesos, pero por el precio de contado me hacen el 5% de descuento. Entonces, de este artículo de 200 no termino pagando el 100%, pago el 95% del valor. Es por eso que voy a calcular el 95% de este artículo que estoy por queriendo comprar y que costaba 200 pesos. Entonces, supongamos, como habíamos visto en la clase anterior, el 95% es una razón de 95 a 100, es decir, es el número decimal 0,95 o 95 centésimos. Entonces, el operador de se transforma en una multiplicación, por lo que yo multiplico 200 por 95 centésimos o el número decimal 0,95 por 200. Al hacer el cálculo, sea como fracción o sea como número decimal con la calculadora, si trabajo como fracción puedo simplificar los dos ceros porque divido entre 100 y me quedaría 2 por 95 dándome la solución de 190 pesos. Es decir, si quería comprar un artículo que estaba a 200 pesos, pero me han hecho un descuento del 5%, no termino pagando 200, sino termino pagando 190. Usualmente esta operación en la vida cotidiana es muy común. En el Hiperlibertad, por ejemplo, hacen un 15% de descuento sobre la cuenta o la compra que vos hagas si trabajas con tarjeta, con cierta tarjeta, o un 20% dependiendo del día de compra. Supongamos que nuestra compra haya sido de 3.200 pesos en mercadería. Entonces podríamos ayudar a nuestros padres a calcular cuánto va a ser el costo del pago de esta mercadería. El 15% de descuento, no voy a pagar el 100%, por lo que si no pago el 100% de la mercadería, pago con un 15% menos, voy a terminar pagando el 85% del valor total de la mercadería. Es decir, puedo calcular, dicho de otra manera, para ayudarle a al papá, a calcular el 85% de los 3.200. El 85% es ni más ni menos una relación o una razón de 85 sobre 100. Es decir, 85 dividido entre 100 me da el número decimal 0,85. Y como ustedes siempre andan con el celular, hasta pueden hacer la cuenta con el mismo y multiplicar el valor 0,85 por el valor total del gasto que hayan tenido en el súper. En este caso habíamos dicho 3.200 pesos. Es decir, 0,85 por 3.200 pesos nos da 2.720. Por lo que el pago de su papá con la tarjeta o con el descuento que haya tenido no va a ser de los 100%, sino del 85% de 2.720. Este cálculo directo de descuentos y recargos es muy común y muy práctico de usar en la vida cotidiana. Ahora miren este, supongamos que ahora sea con el 5% de recargo. Entonces ya tendré que pensar que no pago el 5% del total de mi compra, sino que pago el 105% del valor. ¿Por qué? Porque el artículo cuesta un 100%, pero si compro con recargo, se le suma ese porcentaje de recargo que yo voy a pagar de más. Es muy común, por ejemplo, suponiendo que vaya a comprar
300 pesos a algún artículo, me hagan un recargo por pagar con la tarjeta de crédito y no pago y pagar en cuotas o lo que fuese, como normalmente hacemos, 300 con el 5%, entonces yo no voy a pagar el 100% del artículo, sino que voy a pagar ese 105% del que hablamos. Entonces, tendré que calcular el 105% de los 300 pesos que cuesta el artículo que quiero comprar. Este 105%, como ustedes saben, es una razón o una división entre 100. Es decir, 105 dividido entre 100 me da el valor 1,05. Siempre al dividir entre dos cifras decimales se corre la coma 2 lugares desde la izquierda. Entonces, con la calculadora directamente puedo hacer la multiplicación de 1,05 por los 300 pesos, valor que me da 315 pesos, como acabamos de ver. Y si no, hacer la regla práctica que usualmente conocemos para resolver con fracciones, si no disponemos de una calculadora. Simplificar entre 100, se eliminan los ceros, me quedaría 3 por 105, el valor 315. Esto es muy común. Ustedes actualmente, no sé si habrán tenido oportunidad de ir a ver, por ejemplo, el precio de las bicicletas. Actualmente una bicicleta, el precio de contado en una rodado 29 está entre 51.000 y 60.000. Supongamos que está a 51.000 pesos una bicicleta, pero se les hace una oferta de que pagando con tarjeta, con ciertas tarjetas hay descuento y con otras recargo. Supongamos que este sea el precio de lista en el cual al pagar con la tarjeta se le suma el 15% para hacerlo en 3 cuotas. Entonces yo no termino pagando el 51.000 pesos. 51.000 pesos me representarían los 100%. Yo termino pagando el 100% de la bicicleta más ese recargo que me hacen, o sea, más el 15%. Termino pagando el 115%. Y el 115% significa 115 dividido entre 100. Dividir entre 100 implica que corro la coma 2 lugares, entonces podría multiplicar el número decimal 1,15 por el valor de la bicicleta, que son los 51.000 pesos, ¿sí? Y sacar cuánto voy a terminar pagando la misma. Ese es el cálculo directo que usualmente te hace el vendedor cuando quiere quiere informarte acerca del precio que terminas pagando. Supongamos, en este caso, multiplicar 51.000 pesos por el 115%, que es el número decimal. Vamos a ponerlo aquí, el 115% es el número decimal 115 sobre 100, es decir, 1,15, nos da un valor de 58.650. Es decir, que nuestra bici terminaríamos pagando 58.650, suponiendo que la hagamos en 3 cuotas. Como ustedes saben, actualmente, por la cantidad de cuotas hay un diferente tipo de porcentaje. Si se hacen 6 cuotas es el 20%, en algunos comercios o más. Ahora bien, para practicar estos temas, vamos a tratar de resolver o calcular mentalmente o con celular algunos de los siguientes ejercicios. Por ejemplo, se nos pide que calculemos cuánto es 60 pesos con el 25% de descuento. Saquemos el primer ejercicio. Si nos está hablando de descuento, quiere decir que no pago el 100%. Pago el 25% menos. Es decir, yo tendré que calcular el 100% menos el 25%, como es un descuento, estoy pagando el 75% de los 60 pesos. Es decir,
voy a pagar 75%. Y como ustedes ya saben, vuelvo a escribirlo para recordar, el 75% de 60 sería que voy a hacer el número decimal 75 sobre 100. 75 a 100 es una razón como veníamos trabajando. Y 75 dividido entre 100 es el número decimal 0,75. 0,75 por 60 pesos nos va a dar cuánto va a ser el valor del dinero que voy a pagar con ese descuento. Creo que se han dado cuenta que es un número menor a 60 porque está hablando de descuento. No se paga el 100%. La solución es 45 pesos. Bien, se les pide que resuelvan cada uno de los ejercicios, el A, el B, el C, el D, usando la regla práctica que acabamos de ver y teniendo en cuenta que cuando hacemos recargo no es restar el porcentaje, no, sino sumarlo.